8:27 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. En el año 2018, la Fundación Estadounidense Work Free, en su último reporte, determinó que de los 2,5 millones de personas que la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito computó como víctimas de trata de personas, al menos 174,000 son venezolanos. Es por eso que el día de hoy conversaremos en esta parte del programa con la investigadora de la ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, Nicole Hernández. Buenos días, Nicole. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Buenos días, para mí es un gusto estar compartiendo esta mañana contigo. Para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es la trata de personas y cómo opera en Venezuela? Bueno, básicamente la trata de personas es la captación de una persona por cualquier medio de coacción, uso de la fuerza, engaño, con un fin de explotación. La explotación puede ser abuso sexual, que es la más común, pero también tenemos otros tipos de explotación, como la mendicidad infantil, la extracción de órganos, el trabajo forzoso, pero básicamente tenemos esos tres elementos: la captación de una persona bajo algún mecanismo de coacción con el fin de explotarla. Grupos en Venezuela que se dedican a la trata de personas y cuál es el método más común que ellos utilizan. Fíjate, la trata de personas opera en Venezuela bajo, yo mencionaría tres elementos. Primero, existe un estado de vulnerabilidad de los venezolanos y especialmente de las mujeres venezolanas, porque recordemos que la trata de personas afecta particularmente a las mujeres. Bueno, ya está en un estado de vulnerabilidad, es decir, la trata tiene sus raíces en las condiciones socioeconómicas que viven las personas. Esta situación socioeconómica, por supuesto, las mantiene en un estado emocional difícil, están en un estado de desesperación y luego vienen a manifestarse los roles y los estereotipos de género que asocian a las mujeres con estos estereotipos de belleza, de cuerpo, de deseo, hipersexualizan sus cuerpos y por ello es que las mujeres, para las redes de trata de personas, lamentablemente terminan siendo rentables. Las Por supuesto, en personas, Venezuela, sí, sí. Nicole, una pregunta. ¿Las personas caen en esto por engaño? ¿No tienen idea de lo que se están sometiendo o no consiguen más opciones y por eso se prestan para este tipo de cosas? No, en la mayoría de los casos caen por engaño. Y la mayoría de los casos que están ocurriendo en Venezuela son por engaño. El método más común es el siguiente. Las personas están bajo un estado de necesidad, como lo estaba comentando, se meten a estas redes, mayormente es por redes sociales, como Facebook, Ujú. particularmente Marketplace, este mercado que ha funcionado como muchas veces como estafa en Facebook. Encuentran un trabajo en gastronomía, cajero, quizás modelaje, con unos sueldos altos, con ciertos beneficios, y cuando van a las entrevistas son captadas por las redes de trata. Estas redes de trata a veces operan directamente en el país, es decir, en Venezuela, o en muchas ocasiones no solo hablamos de trata, sino de tráfico, porque trasladan a estas mujeres a otros países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela está ocurriendo mucho que la están trasladando a Trinidad y Tobago. Cuando la trasladan a Trinidad y Tobago, le quitan los documentos y ahí se genera una especie de deuda con la red de trata. La red de trata, al quitarle los documentos, le dice: mira, como yo ya te pagué el pasaje, te estoy alimentando, te estoy pagando el hospedaje, tú me des esta cantidad de dinero. ¿Y cómo la vas a pagar? A través del abuso sexual. Básicamente es un canje con el cuerpo de las mujeres. Esto se convierte en un ciclo que no termina, porque todos los días estas mujeres continúan generando esta especie de deudas, vamos a llamarlo así, y no salen de las redes de trata, sino es por la denuncia de ellas, de los familiares, o directamente porque logran derribar estas redes funcionarios de seguridad del país, llámese Fuerza Armada, policía, etcétera. Nicole, según tu experiencia, ¿qué opciones tienen estas víctimas? ¿Cómo pueden salir de este círculo vicioso? ¿A quién deben acudir? ¿Quién les puede prestar ayuda? Lo primero digamos, para prevenir, porque hay que poner el ojo en la prevención, en que no ocurra, es la información. Es muy importante las campañas de información en donde las mujeres puedan detectar qué es la trata, cómo está ocurriendo,
cuáles son estos mecanismos y cuando se encuentren con estas ofertas engañosas puedan poner alerta y no caer. Más allá de eso, de la información que deben tener, hablo de las mujeres porque son en su mayoría las víctimas, es muy importante la acción de los estados, tanto del Estado venezolano en estas campañas de prevención y de información, así como también los estados que están recibiendo a las mujeres refugiadas venezolanas, en darle la atención, en un proceso regulatorio que la permita insertar a la sociedad, que la permita insertar en un mercado laboral confiable y no tener que caer en estas redes de trabajo informal que terminan siendo redes de trata de personas. Sí, he visto muchos testimonios y reportajes sobre jóvenes que caen en este tipo de delito porque le venden la idea de que les van a hacer participar en un casting o bien para modelar o para actuar y resulta que ya cuando están metidas en esto las aíslan, como tú señalas, de los familiares, de los amigos, le quitan el teléfono, los documentos y no encuentran como opciones. Si nos enfocamos, como tú lo señalas, en la prevención, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú le puedes dar a los jóvenes en el mundo? Porque esto está operando en las principales ciudades del mundo. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, como te comentaba, el tema de la información. Cuando salen del país, es difícil y no hay que juzgarlos porque las personas, como decía antes, hay un elemento emocional que juega y un elemento de supervivencia. En definitiva, la emergencia humanitaria compleja es un espejo de lo que es la trata de personas, de cómo están saliendo las mujeres del país y cómo terminan cayendo en estas redes. Por eso mi recomendación sigue siendo el tema de la información y de la prevención, de conocer cuáles son los peligros. Por ejemplo, muchas mujeres están cruzando hoy el Darién, los cruzan solas. Es muy importante que conozcan el peligro de lo que es la selva del Darién. De enero a julio, al menos 71.000 migrantes han cruzado la selva y de esos 44.943 han sido venezolanas. En totalidad de las personas que cruzan el Darién, al menos el 15% terminan sufriendo abusos sexuales o terminan cayendo en las redes de trata. Por eso insisto tanto en la información, en que conozcan los peligros cuando inician estas rutas irregulares para cruzar fronteras, cuando directamente en Venezuela se meten en estos mercados, en marketplace, que no es un lugar para buscar trabajo, y más bien se vayan a redes de trabajo formales que investiguen cuál es esa empresa que está buscando el trabajo, que se alerten cuando son sueldos o cuando son beneficios que son muy llamativos, pero que es difícil creer que son reales. Sí, eso es un punto clave. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca del perfil de las personas que lideran estas organizaciones de trata, porque a veces cuando nos dicen es que vas a ganar muchísimo dinero en corto tiempo, tú dices, eso como que no es normal. ¿Cuáles son esos tips que deberían saber las personas que nos están viendo? En efecto, cuando se te prende esta alerta, que en definitiva te dicen esto no puede ser real, porque sabemos que hay un trabajo, si como cajera normalmente se gana tanta cantidad de dinero y encuentras un trabajo donde se gana el triple, en donde además te van a ofrecer salir del país, sobre todo ahí, cuando te ofrecen salir del país, cuando te ofrecen regularizarte, cuando te ofrecen tantos beneficios, es ahí donde tienes que poner la alerta y quizás esperar. Se entiende que la situación es complicada, que existe mucha desesperación, pero quizás a veces es mejor esperar que se te dé otra oportunidad, esperar encontrar alguna otra vía para salir del país y buscar apoyo. ¿Cuál, El problema en Venezuela es que no existe un Estado que te dé el apoyo. Y el problema es que cuando migran, los Estados receptores no le están dando el apoyo a los venezolanos. Y es ahí en donde hay que poner el ojo, en la acción urgente de los estados. La víctima puede tratar de prevenir, se puede informar, puede tomar muchas medidas, pero cuando el Estado, que es quien en definitiva garantiza los derechos y la protección de las mujeres en este caso, no actúa, es difícil acabar con el delito. Pareciera haber un vacío informativo, se manejan estadísticas de la trata de personas, estos hechos quedan en su mayoría en la impunidad, no existen organizaciones que le puedan dar ayuda, apoyo a las personas que son víctimas de este delito. Existen cifras oficiales, no existen. Cifras oficiales del Estado venezolano no existen. Hace un par de semanas, el fiscal Tarek William Saab
aseguró que desde el 2017 habían contabilizado 330 casos de trata y 696 víctimas. Pero datos oficiales con cifras disgregadas no hay, y esa es otra deuda que tiene el Estado. No solamente en materia de trata de personas, sino en general en temas de violencia de género, de feminicidios, no existen cifras disgregadas, no sabemos quiénes son las víctimas, cuáles son las edades, cuál es su género. Lo que sí sabemos es que Venezuela hoy, según cifras de la misma Organización de Naciones Unidas, es el país de toda la región con mayor índice de trata de personas. Eso nos habla mucho de lo que es la crisis migratoria. Hace poco se actualizó la cifra de migrantes venezolanos, que alcanza más de 6 millones de venezolanos, y habla mucho de lo que es la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Entonces, por supuesto, con estas medidas de prevención, no solamente hay que ponerle el ojo a la información, sino también a lo que está pasando dentro del país, a lo que son las acciones que deben tomar los estados. Nosotros como seres humanos también podemos propiciar algunos cambios. Por ejemplo, cómo identificar cuando una persona es víctima de esta trata. Le decimos que es una realidad silenciosa porque por lo general nadie habla de esto. Es así, incluso las mismas víctimas no hablan de esto, porque tienen miedo a denunciar, porque tienen miedo a ser discriminadas, y porque vuelvo otra vez con el tema de las garantías del Estado. El Estado tampoco te da una garantía de una vez que eres víctima, poder recibir ese primer espacio de contención. Los funcionarios que te atienden de primera mano, ya sea de víctima de trata o de cualquier tipo de violencia de género, no están capacitados con una perspectiva de género y terminan revictimizando a las víctimas. Los tribunales no actúan de manera expedita, los juicios terminan siendo muy largos y vuelven nuevamente a revictimizar a las víctimas. Entonces, cuando hablamos de nadie habla o que la víctima guarda silencio porque no existe un Estado que garantice o que le dé lo que le dé protección. Terminan callando porque no tienen dónde denunciar. Claro, principalmente la víctima es quien guarda silencio, quizás por pena, por vergüenza, por miedo. ¿Cómo podemos identificar desde el punto de vista psicológico en su conducta cuáles son esos signos de alerta de que una persona está siendo víctima de trata? Bueno, yo creo que es fundamental una primera contención familiar, sin duda, que pueda, el primer círculo, que pueda reconocer el comportamiento de la víctima. Pasa mucho que la víctima está siendo víctima de trata en ese momento, que está siendo secuestrada y por las mismas amenazas de los agresores no denuncia. Pero la familia ahí juega un rol fundamental para ayudar a la víctima y para sacarlo de ese ciclo de violencia, para denunciar, para acudir a las autoridades. ¿Cómo la migración venezolana pudo haber intensificado este problema? Porque se han hecho reportes de casos similares de personas que se han dedicado a otras actividades en países como Panamá, Colombia, Aruba, Trinidad y Tobago. Háblame un poco acerca de eso. La migración, en definitiva, no es casualidad que en un país en donde hay más de 6 millones de refugiados y refugiadas exista un índice de trata tan alto, que estemos viendo tantos casos de trata de personas, sobre todo en países como Trinidad y Tobago, Panamá, como tú lo has mencionado. No solamente ocurre la trata en el país de acogida, sino también en los cruces fronterizos. Como lo decía, muchísimas personas están cruzando a través de vías irregulares, a través de lugares muy peligrosos, como es, por ejemplo, la selva del Darién. Cuando las personas cruzan, cuando migran o cruzan estos caminos irregulares bajo condiciones económicas tan alarmantes, cuando no tienen redes de apoyo, cuando en el país de acogida, cuando no tienen información sobre cómo funcionan estas tratas de personas, por supuesto terminan siendo víctimas de estas redes de trata. Ya para cerrar, en el caso de los niños, ¿cómo hablarles de estas realidades, de estos peligros, para que ellos tengan precaución y no se le acerquen, por ejemplo, a personas desconocidas? ¿Qué se le debe decir a un niño? Bueno, el tema de los niños y las niñas es fundamental, sobre todo en los cruces fronterizos, en donde corren el riesgo de ser secuestrados. Ya tanto no en el engaño en estas redes de ofertas de trabajo, esto aplica más que todo, este método de captación de víctimas aplica para mujeres jóvenes
que están buscando salir del país o que están buscando mejor calidad de vida, pero cuando hablamos de niños y de niñas suele ocurrir más como captación a la fuerza en estas vías irregulares. Y ahí es fundamental que los padres tomen en consideración cuando van a migrar o cuando van a salir por estas vías irregulares los riesgos que corren los niños y las niñas de ser víctimas de este delito y, por supuesto, protegerlo o considerar la forma en la que están saliendo. Gracias, Nicole, por acompañarnos el día de hoy. Siempre tendrás las puertas abiertas para hablar de estos temas que le interesan tanto a nuestra comunidad. Feliz día para ti. Igualmente, muchas gracias. Estábamos conversando con Nicole Hernández. Ella forma parte de este programa de investigación de la ONG Centro Justicia y Paz, CEPAZ, sobre estos temas de interés. Hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm.